La arrogancia galáctica en la vasta extensión del universo reina el Imperio Galáctico Supremo con tecnología avanzada y poder militar abrumador ellos. Conquistaron mundo tras mundo subyugando civilizaciones enteras con los soldados curtidos en la batalla del Imperio. Ningún enemigo parecía demasiado grande, ningún desafío. Insuperable noticias de su inminente invasión llegaron a la Tierra, un pequeño planeta común y corriente en los márgenes del espacio conocido cuando las fuerzas galácticas se enteraron de los defensores de la Tierra. Particularmente el legendario Servicio Aéreo Especial SAS, respondieron con burla y risas. Estos primitivos todavía luchan con proyectiles propulsados químicamente y cuerpos no aumentados. El comandante en cortos arma sus metales, brillando bajo la dura luz de la sala de reuniones, los aplastará como insectos bajo nuestras botas. Sus subordinados asintieron y sonrieron ya, imaginando las riquezas y la gloria que les esperaban después de una fácil conquista en Mnemotsin's. Su arrogancia, el Imperio Galáctico, desestimó a la Tierra como un objetivo trivial, apenas digno de una fuerza de invasión completa. Asignaron recursos mínimos e hicieron solo planes superficiales. Después de todo, ¿cómo podrían los simples humanos representar una amenaza real para la potencia militar más poderosa del universo en vísperas de la invasión, cuando las naves del Imperio entraron en la órbita de la Tierra y los soldados prepararon sus rifles de plasma? El estado de ánimo era de absoluta confianza al borde del aburrimiento. Habían hecho esto cientos de veces antes de que la Tierra no fuera diferente, pero abajo en la superficie del planeta, en medio de los bosques y las montañas y los laberintos urbanos, se estaba llevando a cabo un tipo de preparación muy diferente. Los soldados del SAS, la fuerza de combate más elitista de la Tierra, estaban a punto de enseñarle al Imperio Galáctico una lección de humildad, escrita con sangre y fuego. Preparativos silenciosos. En lo profundo del corazón del nuevo bosque, el SAS se preparó para la guerra. No hubo discursos entusiastas ni exhibiciones grandiosas. De pedófilos eran profesionales silenciosos, perfeccionados al filo de una navaja por el entrenamiento más duro del mundo y templados en el crisol de los conflictos más sangrientos de la Tierra. Se entrenaban incansablemente practicando las tácticas poco convencionales que los habían hecho legendarios: infiltraciones sigilosas. La precisión golpea el arte de desaparecer como fantasmas en las sombras, mientras el Imperio Galáctico dependía de una abrumadora potencia de fuego y una tecnología avanzada en la que el SAS depositaba su fe. La capitana Jessica Hawkins, una veterana de una docena de operaciones, estudió los informes de inteligencia sobre los invasores. Su tecnología era impresionante, sus números eran enormes, pero sabía que cada fortaleza podía convertirse en una debilidad si se aprovechaba correctamente. Estaban acostumbrados a luchar de frente con una tecnología y números superiores. Reflexionó ante su equipo. No esperarían un enemigo que se niega a jugar según sus reglas. El sargento Mike Thompson era una montaña de hombre con una cicatriz que dividía su rostro curtido. Ríete oscuramente, entonces mostrémosles cómo es la guerra real. Golpeémoslos donde son más débiles y desaparezcamos antes de que sepan lo que está pasando. Mientras el SAS planeaba y preparaba, tejían una red de trampas y emboscadas, convirtiendo el variado terreno de la Tierra en una extensa zona de muerte. Atacarían desde las sombras, sembrando miedo y confusión, erosionando la voluntad de los invasores de luchar contra el Imperio Galáctico. Pensaron que la Tierra sería una conquista fácil. El SAS se aseguraría de que se convirtiera en su peor pesadilla. La invasión comienza. El Imperio Galáctico llegó a la Tierra con el sol naciente. Sus naves oscurecieron los cielos como un enjambre de langostas. Las naves de desembarco arrojaron hordas de soldados acorazados, sus armas de alta tecnología, brillando amenazadoramente, marcharon con la arrogancia casual de una fuerza que nunca había conocido la derrota, seguros de que los defensores de la Tierra se derrumbarían rápidamente ante su poder. Pero el SAS tenía otros planes. Cuando los invasores establecieron sus cabezas de playa y áreas de preparación, el SAS lanzó sus primeros ataques. Las rondas de francotiradores disparadas desde distancias imposiblemente largas comenzaron a eliminar oficiales y especialistas. Los suministros capturados detonaron en la noche, destruyendo material precioso. Los sistemas de comunicación crepitaban con interferencias que convertían las órdenes en estática.
Al principio, los soldados galácticos desestimaron estos incidentes como molestias menores, el agitamiento feudal de un enemigo condenado, pero a medida que el sabotaje aumentaba y sus bajas crecían, la inquietud comenzó a extenderse a través de las filas como un cáncer. Las patrullas desaparecieron sin dejar rastro solo para reaparecer. Más tarde, cuando Grizzly mostró advertencias, puestos avanzados enteros se oscurecieron. Su guarnición fue masacrada o simplemente desapareció. Los invasores, tan acostumbrados a la brutalidad directa de la guerra avanzada, se encontraron enfrentándose a un enemigo que parecía fundirse en las sombras, atacando sin advertencia ni misericordia en el puesto de mando, ahora rodeado de centinelas nerviosos. El comandante Sarn se enfureció con sus subordinados. Los encontró y gritó mientras la saliva salía volando de sus delgados labios. Queman sus bosques, levantan sus ciudades. Quiero que esos Danteran exterminados, pero sus órdenes fueron inútiles. El Saes estaba en todas partes y en ninguna parte un susurro letal en la oscuridad, y mientras el miedo comenzaba a reemplazar a la arrogancia en los corazones de los soldados galácticos, la marea de la batalla comenzó a cambiar, convirtiendo la marea. Las semanas se convirtieron en meses y los imperios galácticos anticiparon una victoria rápida. Se convirtió en un recuerdo lejano. Cada movimiento era acosado por el SAS y otros combatientes de la resistencia humana que atacaban sin previo aviso y se desvanecían. Como la niebla, los una vez arrogantes invasores ahora saltaban sobre las sombras. Sus nervios desgastados por la constante amenaza invisible se aferraban a su tecnología como marineros ahogándose a Driftwood, pero les sirvió de poco. El SAS había convertido las fortalezas del imperio en lastre. Poderosos escáneres y redes de datos se convirtieron en vectores de desinformación y lecturas fantasma. Poderosas máquinas de guerra con su distintivo sonido y furia eran presa fácil de emboscadas humanas. Incluso las suites de guerra cibernética del imperio se vieron superadas estilísticamente por algoritmos terrestres adaptativos y trampas de puerta trasera. Pero no fue solo el SAS el que acosó a los invasores en toda la Tierra. La humanidad se unió para defender su mundo. Los piratas informáticos y los personajes lanzaron ataques cibernéticos devastadores que hicieron que los sistemas automatizados del imperio se volvieran en su contra. Los ingenieros civiles reutilizaron Factor para producir arsenales de armas innovadoras improvisadas en los cielos. Los pilotos del Servicio Espacial de la Tierra de las Naciones Unidas se batieron en duelo con los cazas galácticos y las naves capitales. Su habilidad y audacia compensaron el déficit tecnológico de sus naves. Algunos incluso llegaron a embestir y sacrificarse contra las naves más poderosas del imperio en tierra, en el aire e incluso en el reino digital. Los humanos lucharon con una tenacidad e inventiva que el Imperio Galáctico nunca había encontrado antes. Era como si el mismísimo planeta se hubiera levantado para rechazarlos, liderado por la voluntad indomable del SAS frente a este implacable ataque poco convencional. Las fuerzas del Imperio comenzaron a ceder. La deserción y la desesperación se extendieron por sus filas como una plaga que minaba su fuerza y cohesión. Por primera vez en la memoria viva, el Imperio Galáctico se tambaleó al borde de la derrota, superado no por una tecnología o números superiores, sino por la determinación pura e inquebrantable de la Tierra y sus defensores. Ecos de desafío. Al final no fue con un estallido, sino con un gemido que la invasión de la Tierra por parte del Imperio Galáctico terminó. Sus maltrechas fuerzas, desangradas por la implacable resistencia humana, se escabulleron de regreso a sus naves y se inundaron, dejando atrás un planeta devastado por la guerra, pero inquebrantable en espíritu. La noticia de la derrota de la Tierra. El triunfo se extendió como un reguero de pólvora por la galaxia y se transmitió a través de susurros y flujos de datos. La historia de cómo una raza primitiva había derrotado a la potencia militar más poderosa de la historia se convirtió en materia de leyenda, inspirando esperanza en los corazones de los oprimidos y pisoteados, y al frente de esos cuentos estaban los SAS, los guerreros fantasmas que habían perseguido a los invasores a cada paso, se convirtieron en símbolos de la resistencia humana y el ingenio, prueba de que el espíritu podía triunfar sobre el acero más frío de la tierra a medida que las cicatrices de la batalla sanaban lentamente. Se levantaron monumentos para honrar a los defensores caídos.
Pero para los sobrevivientes del SAS y los otros luchadores de la Resistencia, había poco tiempo para descansar. Sabían que el Imperio Galáctico, aunque humillado, estaba lejos de ser derrotado. Un día podrían regresar en busca de venganza, y por eso entrenaron, planearon, observaron las estrellas, listos para defender la Tierra una vez más, para demostrar de nuevo que el espíritu humano era un escudo inquebrantable en los confines más lejanos de la galaxia, en los pasillos del poder del Imperio Galáctico. Una nueva generación de líderes aprovechó la dura lección enseñada por la Tierra y sus valientes defensores. Miraron a sus vastos ejércitos y sus imponentes naves de guerra con nuevos ojos, no viendo una fuerza invencible, sino una vulnerabilidad potencial. El SAS y sus compañeros humanos no solo habían defendido su mundo, sino que habían cambiado el rostro de la guerra galáctica para siempre. La leyenda de su postura resonaría a través de los siglos, un recordatorio eterno de que incluso la luz más pequeña puede desterrar la noche más oscura. Contra el SAS, contra la voluntad humana indomable, incluso un imperio debe ceder o desmoronarse en polvo.